Esta es una dosis de bendición con el pastor Delfino Quintero. El Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él es tu bálsamo para el alma. Yo, Juan, escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que el Señor nos da de poder estar aquí en estos momentos. Y para seguir compartiéndoles, hermanos, con relación a las iglesias, al mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis, vamos a estar viendo la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a partir de su verso 8, dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estamos orando en el nombre de Cristo, Padre. En esta hora, Señor Dios Todopoderoso, rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo esté hablando, Señor, a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestro corazón, porque nuestro corazón te escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje es un mensaje escatológico, es un mensaje para los últimos tiempos, para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y obviamente el Señor habló para las iglesias del Asia Menor en aquel tiempo, precisamente en Esmirna, y era un lugar a donde precisamente su nombre derivado es mirra, y era un lugar a donde se daba la mirra. La gente vivía de eso, y la palabra del Señor está hablando a esa iglesia, y es una de las iglesias que poco le está reprochando, poco le reprocha. Dice la palabra del Señor, escribe esto y dice: dile a la iglesia que yo soy el primero y soy el postrero, el que estuvo muerto y el que vive. Dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, tu pobreza. Estamos hablando de la iglesia pobre pero rica. Era una iglesia realmente que precisamente era un lugar. La iglesia de Esmirna estaba en un lugar, geográficamente el lugar era bonito. Estaba rodeada de cerros, pero también por el otro lado tenía mar. Era bonita en apariencia, pero sin embargo había una gran pobreza dentro de lo que es la ciudad. Y decíamos que esos mensajes son para los últimos tiempos porque precisamente hoy en día estamos viviendo precisamente eso, una apariencia a donde aparentemente todo es bonito. La persona, usted la ve y tiene una bonita apariencia, puede tener incluso una carrera, puede tener una posición socioeconómica buena, pero la pregunta es: ¿qué hay dentro? ¿Qué hay en el corazón? Y precisamente nos preguntamos y nos decimos:
la sociedad de hoy en día, la gente, las personas que nos está tocando vivir estos últimos tiempos, ¿cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que el Señor nos ve? ¿Por qué el Señor está escribiendo? ¿Por qué le decía a Juan, escribe este mensaje y dile que el que está escribiendo este mensaje, el que te está dando el mensaje, soy el primero y también soy el postero? ¿Qué quiere decir? Que para la gente, para los hijos de Dios, para la gente que sigue a Dios, que le sirve, de alguna manera nosotros tenemos que saber que la vida del cristiano, la vida de todo hijo de Dios, tiene sus situaciones complicadas. Siempre la iglesia de Cristo va a estar viviendo una tribulación. Casi siempre la iglesia de Cristo debemos de saber que va a estar viviendo en lucha, en tribulación. Pero dice el Señor, yo soy el primero en llegar en tu auxilio y el último en irme. Probablemente todos puedan llegar, o algunos puedan llegar a tu tribulación o puedan estar en tu tribulación, pero al final no se quedan. Te dan alguna palabra, lo que sea. Sin embargo, el que permanece contigo en la tribulación es el Señor. Estamos hablando de una iglesia que vivía tribulación. Estamos hablando de una iglesia que estaba viviendo realmente una situación complicada. La palabra tribulación, en algunas, en algunas traducciones, se traduce como presión, como algo que te está presionando. Y uno de los métodos de los romanos para la gente que tenía que estar torturando, para las personas que no eran compatibles con la ideología precisamente de lo que era el régimen romano, ellos les ponían unas piedras sobre el cuerpo, unas piedras pesadas, de tal manera que esa piedra poco a poco los iba asfixiando y al final les quitaba el oxígeno y los mataba. Decíamos que estos mensajes son para los últimos tiempos porque la presión del mundo hoy en día para los hombres y las mujeres de Dios es muy fuerte, es muy pesada, es muy grande y mucha gente no lo aguanta. Hombres y mujeres, adultos y jóvenes. Hoy en día, mis hermanos, estamos viviendo una situación con nuestros jóvenes muy complicada. La presión del mundo, hermanos, es mucha, es tremenda, es muy pesada. Si para los adultos, muchos adultos no aguantan la presión del mundo y terminan sucumbiendo a la presión del mundo y haciéndose al mundo, y al final de cuentas, muchas de las veces no se dan cuenta que ya son o ya se hicieron al mundo. Hermanos, ahora imagínense los hijos con una tableta electrónica, hermanos, con una gran potencia donde tienen todo el mundo en sus manos. Hermanos, precisamente nuestros jóvenes hoy en día pareciera que andan en otro planeta. Pareciera que con eso de las redes sociales y con eso de los teléfonos, hermanos, los jovencitos hoy en día, hermano, pareciera que ellos no viven en como que en este mundo, sino que siempre andan en otro lugar, en otra situación. Ellos viven otra cosa. Hermanos, tanta es la presión, tanta es la influencia de las redes sociales que está afectando a nuestros jóvenes. Está afectando, para los hijos de Dios debe de ser una bendición las redes sociales. Debe de ser una bendición, una tableta como estas, a donde nosotros podemos edificarnos a través de ello, a través de los mensajes. Sin embargo, hermanos, hoy en día nuestros jóvenes pareciera que están viviendo otra etapa. Muchos de ellos están viviendo como vive el mundo. Sin embargo, en el nombre de Cristo, hermanos, tenemos que estar orando por eso. Tenemos que estar orando por los hijos, por los padres, por los jóvenes, por los adultos. Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras y también conozco tu tribulación. Y conozco tu pobreza. Sé que eres pobre. Sé que de alguna manera tienes necesidad de algunas otras cosas. A lo mejor te hace falta algo, pero sin embargo el Señor dice, tú eres rico. Yo estoy viendo que la riqueza la tienes dentro. La tienes adentro porque Él veía precisamente que
cómo ese lugar donde estaba la iglesia de Esmirna estaba produciendo mirra. Y dice la palabra del Señor que al Señor Jesucristo le ofrecieron oro. Amén. Que significa la pureza. La plata, que significa la justicia, hermano. Y la mirra, que estaba simbolizando precisamente, estaban dándole a entender a nuestro Señor Jesucristo cuando acababa de nacer que Él iba a ser el Mesías, que Él iba a ser el del sacrificio. Hermanos, la mirra la ocupaban precisamente para embalsamar a los muertos, para cambiar, para camuflajear el olor de putrefacto, de muerto, con la mirra. Entonces, por eso es que el Señor dice: yo sé que estás pasando una gran tribulación. Yo sé que estás pasando una situación complicada. Hermano, el Señor conoce tu situación. El Señor conoce cuál es tu situación, qué situación estás pasando. Pero en el nombre de Cristo Jesús, el Señor te dice: quiero que sepas que yo soy el primero. Yo soy el primero que sé cómo te sientes, cómo está tu corazón, qué es lo que estás pasando, qué es lo que piensas. Yo lo sé, dice el Señor, y yo por eso soy el primero. Soy el primero en ayudarte. Soy el primero en darte la vida. Soy el primero en fortalecerte. Soy el primero en conocer cómo te sientes. Muchas de las veces, hermano, el Hijo de Dios, el que le está sirviendo, hermano, el que se va esforzando en el camino del Señor, muchas de las veces dice: bueno, yo salgo a la calle, pero realmente traigo una fuerte necesidad, algo me está faltando, necesito que el Señor me esté proveyendo de algo. Hermano, el Señor conoce todas las cosas. Dios sabe. Lo que sí debes de saber es que el Señor dice: tú eres rico. Tú eres rico porque me tienes a mí, porque mi presencia está en tu vida. Debes de saber que nadie de los que aparentan y dicen que tienen, o de alguna manera sí tienen, amén, tienen a lo mejor recursos, tienen muchas otras cosas que probablemente tú no tienes, pero el Señor dice: yo también soy el último. Yo hasta el último también voy a proveerte. Yo voy a proveerte porque yo soy tu proveedor. Tienes que saber que el Señor es tu proveedor. Tienes que saber, hermano, hermana, en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor no se olvida de sus peticiones, no se olvida de sus hijos. El Señor siempre está atento a lo que sus hijos necesitan, a lo que su pueblo está pidiendo. Por eso el Señor dice: no temas, no tengas miedo en nada de lo que vas a padecer. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tus obras, yo conozco, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Dice, sino son sinagoga de Satanás. Hay gente, hermano, que verdaderamente no te ha apoyado, o tú te has querido recargar en ciertas personas. Sin embargo, hermano, no está allí la ayuda, no está allí. Cuando en un principio, en un momento, a lo mejor te dan una palabra, pero debes de saber que tu confianza debe de estar en Cristo. Si no ha llegado el tiempo, si no ha llegado el momento, si aparentemente no ha llegado la provisión, no ha llegado lo que necesitas, tienes que saber que el Señor Jesucristo está en ese asunto, porque Él está desde un principio hasta el final. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el final. Por eso dice: no temas en nada de lo que vayas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El Señor te va a dar el premio de la constancia, de la perseverancia, el premio de la fidelidad. Esta corona que el Señor está prometiendo aquí es una corona a la fidelidad. No tienes por qué decir: bueno, pues es que yo no tengo, es que no ha llegado lo que yo le he dicho al Señor, lo que le he pedido. Debes de saber que el Señor tiene la petición en sus manos y dice: yo te voy a dar la corona de vida. La corona de vida es la corona que se le da a aquel que ha triunfado, aquel que ha pasado todas las pruebas, aquel que ha sido sometido a situaciones complicadas y al final
está la corona de vida. Una cosa es tener un reconocimiento por un logro y otra cosa es tener la corona a donde has terminado la carrera, a donde el Señor te ha puesto, te ha dado ese premio. Tienes que saber que al final de los tiempos, del tiempo que estás esperando, el Señor te va a dar la victoria. Dios te va a dar lo que necesitas. Lo único que tienes que hacer es esperar. Amén. Tienes que esperar en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, y si estás poniendo a alguien en las manos del Señor, a un hijo, un familiar, debes de saber que al final el Señor te va a dar la victoria. Solo ponlo en las manos del Señor. Ponlo en las manos del Señor. Si tienes una situación con unos hijos de esa manera, ponlos en las manos del Señor. Úngelos en el nombre de Cristo Jesús. Si tú ves que ya le hablas a los hijos y los hijos ya no te hacen caso, si ves que el hijo ya te habla en un tono así como, pues alto, dijéramos, tienes que saber, hermano, hermana, que el Señor tiene en sus manos la vida de esa persona, de tu hijo. Ese hijo que ahorita es rebelde, ese hijo que ahorita puede estar incluso todo oído en una tableta, en un teléfono, hermano, solamente ponlo en las manos del Señor. Y ese hombre y esa mujer al rato van a ser unos siervos del Señor. Úngelos con aceite en el nombre de Cristo Jesús. Tómale sus manos, úngele su boca, úngele su cabeza en el nombre de Jesús. Úngelos, si no se dejan cuando están despiertos, úngelos cuando estén dormidos en el nombre de Cristo Jesús. Toma aceite y toma la autoridad de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, úngelos y dedícalos al Señor. Ellos se irán al mundo. Ellos saldrán todos los días a la escuela, al trabajo, lo que sea, pero ahí va a estar el Señor. Ahí les va a estar hablando en el nombre de Cristo Jesús. Ellos tendrán muchas ganas de irse al mundo, pero el Señor dice, yo conozco todas las cosas. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco por lo que estás pasando. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, este es un mensaje de esperanza. Es una palabra de esperanza de parte del Señor para ti en esta hora. Yo quiero estar orando por ti. En el nombre de Cristo, Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo yo te ruego por aquellos, Padre, que de alguna manera, Señor mi Dios, están pasando una tribulación. Yo te ruego, Padre, que tú estés obrando, Señor, en esas vidas, en esa familia, en esos asuntos, Padre, que tú estés proveyendo, que tú estés sanando en el nombre de Cristo Jesús. Te lo ruego. Amén. Esta es una dosis de bendición con el pastor Delfino Quintero. El Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él es tu bálsamo para el alma.